Google Expertas seguimos con esta serie de vídeos veraniegos donde se debate el sentido de la vida y salvamos el mundo y demás cosas. Yo quería hablar de una cosa que ya os hablé un poco en el último vídeo. Como es el último, no sé qué le he editado al revés, o qué sé, cosas que pasan. Pero es que os quería hablar porque cuando en esta época y en cualquier parte del momento del año, ¿por qué hay como diferentes categorías de juego, ¿vale? Quería hacer una pequeña reflexión al respecto. Y es que tenemos nuestros juegos guay, ¿no? De que se inspirado en la licencia de no sé cuántos, esto, guay. Los Zombie Cycles son los zombies que mola, yo que sé, el Splendor, los Euros, la Villa, la Naranja, a veces tienen temas ridículos, ¿eh? El patio de no sé qué, el corro de las patatas, pero son juegos de mesa modernos y tienen todo el respeto del mundo, aunque el tema sea aparentemente una mierda. Ojo, el juego no tiene por qué ser una mierda, pero bueno, hay temas que dices, aparentemente, la manzana Pepita y el Juanito no sé cuántos, ¿no? Vale, esto es bien, porque son juegos modernos. Y luego tenemos todos los de juguetería, ¿eh? La abuela Pepita va por la noche, que es un muñeco que tienes que pisar y son partidas de 5 minutos habitualmente. O no pises la mierda, o agarra el zurullo en el aire, o otros que son copias de estos, ¿no? Y estos directamente son, no sabría cómo lo llamáis vosotros, pero yo lo llamo juego de juguetería, pero injustamente muchos tienen cosas de juegos modernos, ¿vale? Porque, por ejemplo, ya tenemos juegos modernos, o depende de la editorial que lo saquen, ¿no? Supongo, porque, por ejemplo, maldito tiene el Cocos Locos. El Cocos Locos es un juego de juguetería toda la vida, ¿no? Eso de tirar así que los cocos que salgan volando y demás. Pero lo saca maldito y ya tiene como una patina de juego moderno, de juegos de mesa, ¿no? Que yo no digo que no estoy hablando de la calidad de los juegos, sino de cómo se les considera, ¿no? Cocos Locos, yo qué sé, ¿qué más juegos hay? Así que el Double, muchos juegos de Almodé son ya juegos de juguetería. Y suponente se venden en jugueterías, ¿no? Pero no sé por qué han pasado esa línea, la han cruzado y están ahí, ¿no? ¿Qué es quién? Y el timeline. El timeline entra dentro de los juegos modernos, probablemente despreciado por algunos porque ser un filler o un party, pero está dentro, ¿no? De todo el rollo de la de estos modernos. Pero quién es quién, por ejemplo, a ver, vamos, tú vas a una tienda de juegos de mesa, el timeline te lo vas a encontrar, pero no te vas a encontrar el quién es quién, probablemente, algunas sí que lo tienen. Lo que te vas a encontrar es el Monopoly, que es un juego de toda la vida, esto de juguetería y demás clásicos que todo el mundo repudia, pero porque hay licencias molonas, ¿no? Que si el Mandalorino, que si South Park, que si los Minions, que si Star Trek, que si, yo qué sé, lo que queráis vosotros en montado en bicicleta, cualquier cosa, ¿no? Y entonces ya entra dentro del de esto, ¿no? Si cuela alguno. Como dijo un colega, se podía montar una tienda de Catán, Carcassonne y Monopolis y ya, ¿para qué más? Ya tendrías aquí la tarde solucionada y ya está. Pero bueno, eso, el Monopoly se desprecia. Que también podríamos hacer análisis de por qué el Monopoly se desprecia. Pero el Monopoly principalmente se desprecia. Cuando era pequeño, yo os confesaré una cosa, mis primos tenían un juego, una versión que se llama Footpoly, y era de fútbol, ¿vale? Y me encantaba, me volvía loco. ¿Vale? Creo que nunca acababan las partidas porque siempre se alargaban mucho, pero me encantaba, ¿no? Y casi nunca salía, porque yo creo que lo despreciaban bastante, pero porque las partidas son eternas, ¿vale? Con el tiempo, y aunque yo creo que no sé vuelto a jugar Monopoly tal cual. He jugado al Monopoly Versátil, he jugado a otras variantes. Creo que no he vuelto a jugar al Monopoly original. Y creo que el Monopoly original o bien modificado las reglas, o bien, como pasaba en aquella época, no leíamos las reglas bien y en realidad no duraba tanto. Habían pequeñas cositas que hacíamos de nuestra manera. Esos juegos antiguos, ¿no? Estos también. Los juegos de juguetería. Que estaba Comicocos. Había un montón de estos de licencias también. De los LMB. Los LMB, Imperio Cobra, Misterios y tal y cual. ¿Ahora serían juegos modernos o siguen estando en la movida de jugueterías? O antes estarían los de jugueterías, ¿no? Y Imperio Cobra, te guste más los mecanismos, es un Dungeon Crawler no, pero tiene ese rollo, ¿no? De Dungeon Crawler, de meterse para cosas. El juego es mitiquísimo, porque tiene unas reglas que dicen Harry. Pues tiene una temática, unos dibujos, un rollo de juego moderno, ¿no? No de juego de estos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No? Esos juegos que tenían las reglas. Cuando era pro es que tenían las reglas en una parte, ¿no? Que se perdía. Pero los buenos tenían las reglas ahí impresas o bien en la contra
o la trasera, o bien ahí dentro del interior de la caja, ¿no? Para que todo el mundo no se olvide de esas reglas, ¿no? Entonces, tenemos esos juegos, y luego tenemos también los juegos de toda la vida, ¿no? El parchís, el dominó, cualquier juego de cartas, el póker, el remigio, el tute, el mus. El mus tiene cierta patina que aguanta. Y todo el mundo, supongo, por su época de campanas universitarias jugando ahí al mus, lo tiene muy bien valorado. Pero son juegos que, curiosamente, todo el mundo conoce, ¿no? Es como los cómics, que casi todo el público conoce a Mortadelo y Filemón, a Carpanta, no conoce nada más. Y la gente sabe jugar a la escoba y todo eso demás. Y esa gente mayor, esa gente magel, si no os gusta el término magel me podéis... Y que siempre cuando ven un juego de mesa hacen... estos son fricadas, estos son fricadas. Y por cierto, bueno, ya he hablado una vez, pero un saludo afectuoso a todos los que llaman frikis a los juegos de mesa, pero se hinchan a jugar a escape rooms non-stop, non-stop de party. Pues esto pasa igual. Gente que le parece bien jugar una partida de cartas, pero jugar a un juego de la batalla de Normandía, cuando a veces pueden jugar, a veces hay partidas que pueden durar lo mismo. Puede haber uno de guerra sencillo, de una escaramucilla de 20 minutos, 30. Es difícil, porque los wargames son de estos, ¿no? Pero, claro, no, un Dauten, un Tierra, Mar o Aire, uno de estos. Y eso siempre me explota la cabeza, ¿no? Que les parezca eso friki, ¿no? Y luego ven cosas de televisión que son aberrantes, ¿no? ¿Vale? Otra cosa, televisión. Los juegos inspirados en programas de televisión, que en algunos siempre los regalaban, ¿no? Regalamos el juego del 1, 2, 3, regalamos el juego del pasapalabra, que luego son las mecánicas. Yo hay gente conocida en el mundo de los juegos que ha trabajado en esos juegos. Un saludo a todos ellos, que seguro que están viendo este vídeo. Vamos. Esos juegos, pues bueno, no es que estén mal vistos, pero me parece bien. Es como, ¿por qué este sí? ¿Por qué el ajedrez sí? ¿Por qué no yo qué sé, el Santorini? Evidentemente, el Santorini no ha impactado en la sociedad, no ha impactado todos, ¿no? Son juegos que acaban de nacer, como el que dice. No llegan a los miles de años el ajedrez. Tal vez en el futuro será los nuevos ajedrez. Pero ya no los miran igual. Ya los miran como... esa mirada que tienen, ¿no? Pero en fin, a lo que iba, ¿no? Tenemos los juegos modernos, los juegos no sé qué, y los clásicos de toda la vida, ¿no? Vale. Y dentro de estos clásicos de toda la vida, ¿por qué? A ver, yo es que a mí me da mucha manía, pero bueno, pero vamos a un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el parchís es al revés, ¿eh? O sea, por ejemplo, si digo que los muggles no se acercan a un Splendor, ¿les parece algo friki? Los estos de aquí ven un parchís y yo, por ejemplo, yo es que lo cogería una llama y lo quemaría todo. Es lo básico de lo básico. Quizás esto, porque se parece demasiado a un juego de mesa, en el que hay un mapa, en el que hay unos peones que suben y tal, no hay colocación de barreras, de trabajadores para hacer barreras. Entonces tiene algo es como un prototipo, como un algo. Seguro que el parchís inspiró un montón de juegos de mesa que ahora conocemos. Y todos los nuevos dices, hostia, pero es que quiero más, ¿no? Es como que quiero más, ¿no? Es como yo qué sé, es como tomar un gin tonic a secas, o tomar un gin tonic con su pequeñito escarijofudir de façon, mezclado con no sé cuántos, con el rebú de leche son, y no sé si se refiere un poco a esto. No sé si ese es el origen de por qué pasa esto, pero eso se desprecia, ¿no? Y en cambio el ajedrez, hostia, el ajedrez como que mola, ¿no? En el juego moderno sí que mola el ajedrez. Que es un abstracto de la hostia. Y además que estoy seguro que era hacer un abstracto, un basado en el ajedrez, pero cambiando unas reglas y tal, y no lo molaría. Y en cambio hacer un parchís como están desarrollando gente por ahí, saludo. Y sí que os molaría porque ya está cambiado y demás, ¿no? Esto de manera, ¿no? ¿Qué hace que un juego de los clásicos sea bueno? ¿Y por qué hay tantas categorías cuando todo es lo mismo? Cuando todo es lo mismo, jugar, tirar dados, estrategias, pensar, azar, push your luck. ¿Por qué cuesta tanto que una persona, bueno, digo magel para que nos entendamos, que no tiene más aficiones que hablar del tiempo, o comer en un sitio nuevo el fin de semana para poder explicarlo en la oficina, o trabajar, comer, beber, cagar, mear y dormir? No hay gente así, mucha gente así, que para mí es una lástima, ¿eh? Para mí
la gente maja, la gente realmente que respeto eso, es la gente que es un poco friki para que lo entendamos, o que tiene un gusto por algo. Me da igual. Siempre el fútbol, pero siempre el fútbol que no sea solo por los resultados de ayer. Si siempre el fútbol que me diga, ostras, a mí me gusta, que te hable de bien, que hable con pasión, con técnicas, no pasión de futbolera, pasión, ¿me entendéis? De tal, o los sellos. Estos sellos son del año tal y cual, un tema que a mí no me puede llamar menos, pero si veo a alguien que tiene como una chispilla en los ojos cuando habla de eso, pues guay, no forofismo de tal y cual. Y es una pena que la gente que no tiene afición, la gente que no tiene ninguna cosa que le llame, no hay nada, algo que sea fuera del trabajo, del esto, algo que le haga eso, que le hagan chiribillas en los ojos, que le haga motivación por aguantar las mierdas de la vida, para luego, pues yo qué sé, echarse una partida a esto o al otro, o ver o leer, o yo qué sé. Hay gente que no tiene nada, es el cefalograma cero. Pero en fin, a lo que iba, ¿por qué no todo el mundo puede apreciar un push your luck? De hecho, no sé, ¿por qué no se mezcla más todo? ¿Por qué hay tantas separaciones y tantas cosas? Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que hace falta que se reimplementen en la sociedad. Antes se hablaba de Carpanta, ¿no? De Carpanta, personaje de cómic, bueno, que cada vez menos gente lo conocerá. Pero Carpanta, bueno, ahora diríamos Son Goku, ¿no? Son Goku lo conoce todo el mundo, ¿no? Y Son Goku, mucha gente no habrá leído el cómic, habrá visto solo el anime y demás. Como Carpanta pasa lo mismo, ¿no? Gente que es el personaje que se moría de hambre y que realmente era una crítica a la dictadura, aunque lo censuraron, no sé si lo sabéis, lo censuraron porque no podía ser que en España hubiera gente que no comiera y tal igual, en fin. Y entonces, esto es un tema interesante, pero no es el tema hoy de nuestro vídeo. Todo el mundo conoce esos iconos populares probablemente porque en aquel momento no había casi nada más. Entonces, mucha gente, pues bueno, todo el mundo tenía acceso a los cómics, los kioscos. Había unas tiras exageradamente brutales y, no sé, a lo largo de, pues, no sé, 40, 50, 60 años que estuvo el personaje ahí apareciendo más o menos, pues a la gente se le quedó, no porque tampoco es que hicieran películas ni series como ahora, ¿no? La gente, algunos, pues fíjate que hicieron una película en Anacleto y no creo que subieran mucho las ventas en Anacleto. O de Super López, ¿no? Es una pena, ¿no? De que después de la película Super López no se arrasaran ventas todos los Super López y esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no entran en todo el mundo de esto? Pues a lo mejor falta tiempo. Es que tenemos una saturación de demasiadas cosas. Pero te estoy hablando, vale, que hay muchas cosas. Yo no digo que no lo descubran, porque es normal que hoy se te pasen 50.000 cosas. Pero que una vez la tengas delante, la desprecies, o no te parezca de esto, pero luego te hagas tus escape rooms y tus cosas, esta separación y luego, pero a su vez entiendo que los juegos no son para todo el mundo. Me explico. O sea, por ejemplo, yo aunque no desprecio un juego infantil o de, yo qué sé, de determinado tipo, pues digo, pero yo esto para mí no es. Pero lo sabes. Entonces, es curioso porque nos pasamos también muchas veces en las novedades esperando el juego perfecto. Y estoy hablando otra vez, ¿no? Esperando que llegue el juego perfecto, que no llegue, ¿no? Pero sin discriminación, poniendo a todos los juegos por el mismo de esto, ¿no? Por ejemplo, te sale Devil con los Pockets, y los Pockets yo creo que no son para todos los jugadores. Que todos los jugadores deberían poder disfrutar, sí, pero que están destinados, por ejemplo, a gente que no quiere gastarse mucho dinero en un juego, que está empezando, que quiere tener una cosa pequeña, fácil de llevar, fácil de explicar a los demás. Y ya está, y ya está para eso. O sea, no hay que, tampoco hay que despreciarlo simplemente porque no sea para ti. ¿Sabes lo que digo? Pero a veces lo intentamos. O sea, que nos acercamos a ellos cuando deberíamos saber ya que este juego no va a ser para ti. Este juego, seguramente, que si es colocación de trabajadores, al valer 10 euros, no puede ser una colocación de trabajadores tan potente como una cerda. Es imposible, ¿vale? Pocas cosas hay tan pequeñas que puedan tener uno de estos, ¿no? Un My God sería de lo más potente, barato, que más llega, por ejemplo, ¿no? Pero no todos van a ser, otros van a ser el Love Letter, que con 17 cartas hace un juegazo, ¿no? Entonces, tenemos que a veces darnos cuenta, ser más conscientes
de eso, ¿no? Pero eso también daría tema para otro vídeo. Pero a veces me da la sensación de que vamos a por todo, los jugones de juegos. Pero bueno, el objetivo de este vídeo era los diferentes tipos de juegos, ¿no? Hay diferentes valoraciones de juegos y por qué es mejor el uno y por qué es peor el otro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que yo qué sé, darle a todo por igual? Aunque puede que despreciar a algunos juegos en particular, pero bueno, eso ya es cosa vuestra, ¿no? Pero no de verse. En fin, expertos, no sé si qué os parece a vosotros. ¿Vosotros también distinguir los juegos de una categoría o de otra? ¿O cómo, qué hacéis? ¿Solo jugáis a un tipo de juegos? ¿No probáis los juegos de juguetería? ¿Nunca los habéis probado? ¿O a vuestros hijos pequeños les dais juegos de juguetería? ¿O les dais juegos de ABA y demás que también son de de esa franja, pero con otro tipo de rollo? Ya más de juegos de tal. Que también, otra cosa, que parece que cuando tengas un juego de mesa, automáticamente tengas que engancharte en el mundo, ¿no? Pero se pueden tener 3 o 4 juegos de mesa solo en casa. Se puede, se puede. Y 2 libros. Hay gente que tiene 3 juegos de mesa, 2 libros, 3 videojuegos. Y ya está. Y es feliz, pero tiene algo. No hace falta tener 200 juegos, ni 200 libros. Pero bueno, en fin, es la reflexión de hoy, las tonterías mías de que os quería hablar, de daros un poquito tarde. Hasta otra. Suscríbete